Un segundo modo de crear derecho es cuando precisamente por medio de la jurisprudencia se va precisando el significado de un principio. Alexi menciona, si yo quiero saber qué dice el artículo 1 de la Constitución alemana 1949 al referirse a la dignidad humana como inviolable, la respuesta a esa pregunta, que es la dignidad en el derecho alemán, la obtengo leyendo jurisprudencia constitucional alemana, en donde se ha derivado, en esa jurisprudencia se han derivado respuestas jurídicas a partir de la invocación a la dignidad. En la jurisprudencia argentina, del mandato preambular, que está en el preámbulo, de afianzar la justicia, la jurisprudencia encontró ahí, en ese mandato preambular, ahí contenido, recurso extraordinario por sentencia arbitraria, recurso de amparo, abuso del derecho, teoría de la lesión, teoría de la imprevisión, todo eso estaba contenido en ese mandato preambular. Tercer modo de crear derecho. Define la validez o la invalidez de una norma. Esa invalidez puede ser definitiva y a veces transitoria. En la jurisprudencia argentina tenemos de pronto invalidez, una declaración de invalidez de una norma definitiva, y otras veces se brinda la posibilidad de reformar algo al Congreso, pero define la validez o invalidez. Cuarto modo de crear derecho es cuando los jueces, por vía de la jurisprudencia, suplimos una laguna, completamos la integración del derecho, dado que no nos podemos abstener de fallar invocando ausencia incluso de norma. En quinto lugar, cuando resolvemos, también creamos los jueces de derecho, cuando resolvemos antinomias. Nos encontramos con dos normas que regulan el caso y en definitiva escogemos una y por supuesto esa antinomia a priori que desconcierta adquiere claridad. En sexto lugar, define jerarquía la jurisprudencia. En la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia dijo que los tratados de derechos humanos valían como la ley. Luego, la jurisprudencia dijo que valía más que la ley y menos que la Constitución. Y, por supuesto, también ha definido jerarquías entre principios, libertad de expresión, honor, etc. En séptimo lugar, por vía de la jurisprudencia, se interpreta extensivamente a veces un enunciado o reductivamente. Hoy, entre los distintos tipos de sentencias constitucionales, reconocemos, por ejemplo, las sentencias constitucionales aditivas y las abrogatorias. La Corte o la jurisprudencia, el juez, frente a la opción de declarar inválida, le agrega algo a la norma impugnada para evitar el horror vacui de los que hablan los italianos, y evitar anular esa ley, y le agrega algo para salvarlo. Y de la misma manera procede en las sentencias abrogatorias que se suprimen. Octavo, obviamente, a veces por vía de la jurisprudencia se promueve, se exige que aparezcan otras normas administrativas, por ejemplo. En noveno lugar, hay también creaciones a veces institucionales. Yo mencionaba en el caso de la jurisprudencia argentina que por vía jurisprudencial se creó en Argentina, por vía jurisprudencial, el recurso de amparo, que por supuesto tiene otra característica distinta a la que rige en México. El recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Estos recursos, particularmente el último mencionado, que es el recurso más utilizado cuando se pretende impugnar
invocando la Constitución, fue creado jurisprudencialmente. Décimo, cuando de algún modo por vía de la jurisprudencia se resuelve conflictos de poderes y se define el ámbito de competencial de cada poder en conflicto, sea privado y a veces, por supuesto, sea público, también privado. Y décimo primero, una nómina meramente enunciativa, pero para subrayar la relevancia que se aporta al derecho por vía de la jurisprudencia, y si uno ignora esa jurisprudencia, no solamente conoce incompletamente el derecho vigente y válido, sino que lo puede, por ejemplo, conocer justamente erróneamente, por ejemplo, ignorando una invalidez de una norma. El decimoprimer modo de crear derecho por parte de los jueces es porque por vía, como diría Hart, por vía de la jurisprudencia, yo puedo identificar qué criterio hay en ese derecho que constituye la llamada por Hart regla del reconocimiento. Es decir, apelando a esos criterios que fijados, por ejemplo, jurisprudencialmente, yo puedo saber si esa norma, que hay dudas, integra o no integra, es reconocida como parte de mi derecho vigente y válido. Muy bien, hasta ahí el primer punto, lo que se va creando por parte de los jueces frente a la suposición inercial que uno escucha a veces, que los jueces no creamos derechos sino aplicamos. Muy bien. En segundo lugar, ¿dónde se va creando ese derecho al que yo aludía anteriormente? Por supuesto que el modo privilegiado de crear derecho de los jueces es por vía de la sentencia de fondo que resuelve el proceso. Pero, sin embargo, puede ser en resoluciones, sentencias de mero trámite, que el juez va creando derecho. Supongamos que el juez, en un decreto de mero trámite, apelando un cierto criterio, dice, téngase por presentado en término ese escrito. Bueno, indudablemente eso no constituye la sentencia de fondo, pero ahí el juez decidió algo, estableció derechos y deberes, definió estatus de las conductas como obligatorias, prohibidas o permitidas por el derecho, y en lo que se apoyó el juez para dictar ese decreto mero trámite, los abogados que toman conocimiento de ese decreto mero trámite están en condiciones de exigirle al juez un mismo trato, una misma respuesta, un mismo decreto de mero trámite frente a una situación análoga o suficientemente igual. Bien, en tercer lugar, puede crearse también derecho por parte de los jueces en el proceso, incluso fuera del proceso, por vía de acordadas. En una acordada, algunos tribunales, la gran mayoría, fija derechos y deberes. Por ejemplo, no sé, en mi poder judicial, al que integré durante 19 años siendo cabeza de la Corte, integrando la cabeza del Poder Judicial, bueno, estábamos acordados diciendo que tal día era inhábil, que de pronto establecíamos ciertos horarios, poníamos ciertas exigencias para presentar ese escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo. Voy a un cuarto tema, perdón, voy a, sí, bien digo, a otro tema que es clasificación de precedentes. A ver, básicamente, como ustedes seguramente están de acuerdo, uno cuando clasifica los precedentes, de algún modo puede reconocer el autoprecedente, como he dicho, la razón le exige al juez mantener ese criterio
que posibilitó esa decisión en una sentencia o incluso en un decreto de mero trámite. A su vez, el de precedente jerárquico. A su vez, en tercer lugar, el precedente horizontal y también el precedente inferior. Por supuesto que hay tribunales en la Argentina donde de pronto un tribunal de instancia superior, instancia revisora, coincide con un determinado precedente de un juez inferior. No hay ninguna imposibilidad, porque como dije, ya el juez crea una norma individual que resuelve el caso, pero esos criterios quedan incorporados al derecho vigente y válido y disponibles para abogados, ciudadanos y jueces de instancias superiores e inferiores. Sigo. A ver, otra clasificación de precedente es la clasificación entre obligatorio, el inexorable, el que generará responsabilidades si no lo sigo, y el meramente persuasivo. Sigo con esta especie de pantallazo. Pantallazo. ¿Quién formula el precedente? ¿Quién lo formula? Lo escribe. Bueno, y este sí es un tema que se ha debatido y hay experiencia internacional variada. La respuesta que uno puede encontrar, por ejemplo, es que el precedente, el criterio que posibilitó esa decisión, ese criterio, podríamos llegar a formularlo así, ese enunciado, texto, normativo, regula conducta, enunciado, normativo, jurídico, regula conducta, estableciendo derechos y deberes. Enunciado, normativo, jurídico, general, vale para este caso y para los casos análogos. Y judicial, porque lo crean los jueces. ¿Quién lo formula? ¿Quién lo formula? Bueno, hay distintos sistemas. Por ejemplo, hay el sistema que impone que el mismo tribunal, cuando decide un caso, de algún modo explicita después de la sentencia, después de la firma y de la protocolización, eventualmente, ponen lo que pretenden justamente configurar como precedente, autoprecedente y de algún modo la obligatoriedad implícita que se le impone a los jueces de baja instancia de al menos conocer el precedente que ha formulado el tribunal. El procedimiento se constituye, desde el punto de vista estructural, en una especie de juicio. Ese es el precedente típico, en un juicio. Define un supuesto fáctico genérico y define una consecuencia. Luego, proyectando, eso es el precedente, y luego el juez, que resulta a veces de distintas maneras, como dijimos, pero luego ahí el juez subsume su caso individual dentro de ese enunciado normativo, jurídico, general, judicial que constituye el precedente. A veces al precedente lo crean privadamente, empresas comerciales, por supuesto, en la Argentina las hay, que uno leyendo el precedente, el sumario, como se quiera llamar, de algún modo se anoticia de ese criterio. Supongamos, pongo un ejemplo argentino. En el Pacto de San José de Costa Rica, ustedes saben que está contemplado el derecho de réplica, pero lo remite a la ley, lo remite al derecho de réplica, a la ley que establezca los modos y los supuestos en que se va a ejercer el derecho de réplica. En Argentina, de pronto, viene alguien e intenta hacer valer el derecho de réplica a pesar de que no se había sancionado la ley. La Corte Suprema dice que por jurisprudencia se puede suplir la ley. ¿Y por qué dice esto la Corte Suprema?
para evitar el obstáculo que imponía el artículo pertinente del Pacto San José, pero además apoyándose en una opinión consultiva número 7 que había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decía que cuando un Estado firma un tratado de derechos humanos, cualquiera de los poderes del Estado lo puede poner en marcha. Y entonces, por jurisprudencia, se intenta suplir la ausencia de esa ley y define un cierto supuesto fáctico y una cierta consecuencia. ¿Cómo lo define el derecho de réplica? Y uno leyendo saca en limpio ese precedente. ¿Cómo dice? Que en caso que en un medio de, el supuesto fáctico, en caso que en un medio de comunicación alguien afecte la íntima convicción moral de alguien, este podrá reclamar un espacio equivalente al que produjo la afectación a la convicción moral íntima y justamente forzará al medio a que conceda ese espacio para la réplica. Todo esto lo dice la sentencia, define el supuesto fáctico, que no está definido en el Pacto San José, y la consecuencia, incluso con algunos detalles, la vía que tiene que hacer valer si no se acoge voluntariamente en la réplica es el amparo, y entonces uno leyendo eso, una empresa comercial puede anunciar a la comunidad jurídica que en la Argentina, a pesar de que no se había dictado la ley de derecho de réplica, se ha tornado eficaz por vía jurisprudencial el derecho de réplica. Entonces, lo crea el mismo tribunal, se crea privadamente, y también a veces otros sistemas se encomienda a algún órgano oficial ad hoc para que vaya elaborando esos precedentes que de algún modo quedan incorporados. Otro punto de este paneo, ¿dónde se publica el precedente? Bueno, ustedes advertirán fácilmente que se puede optar por una publicación oficial, que por supuesto es lo aconsejable, y también a falta a veces de publicaciones oficiales, las empresas encuentran esa posibilidad, empresas comerciales, de publicar. En Argentina, como ustedes saben, hay en particular, sobre todo una de mucha tradición, pero hay como mínimo 3 grandes empresas y diarios que todos los días nos ponen al tanto de precedentes. Al abogado no le interesa lo que finalmente pasó en ese expediente que fue, la parte era del derecho de réplica, estoy hablando, la parte era el Mejián, que el que intenta la réplica, contra Sofovich, que es en el espacio del medio donde él pidió que se replicara, pidió replicar. No importaba si Sofovich, el que administraba ese espacio televisivo, leyó o no leyó la réplica. Lo que importaba en definitiva a la comunidad jurídica era otra cosa, que había entrado en vigencia vía jurisprudencial el derecho de réplica en Argentina, más allá de lo que había hecho justamente Sofovich y lo que había hecho y la acción que había interpuesto el Mejía. Paso a otro tema. ¿Qué consecuencia conlleva la ignorancia o la no mención por parte de jueces del precedente que resulta aplicable para el caso que tiene entre manos ese juez? Como mínimo, esto puede afectar la validez de la sentencia, dado que se supone que el juez lo que hace en una sentencia es iuris dictio, dice el derecho, no simplemente legis dictio como se pretendió en el siglo XIX. Jurisdictio. Y si dijo el derecho omitiendo el derecho que debió haber dicho o al menos explicar por qué no lo decía, esto puede afectar la validez de su sentencia y eventualmente también la ignorancia
del precedente puede generar algún tipo de responsabilidad del juez que incurre en ese silencio. Otro tema. Hay una distinción, obviamente, que tiene mucho uso, pero yo pondría interrogante su utilidad, que es la de entre ratio y obiter, ¿no? Ratio decidente y obiter. La distinción, como todos sabemos, se apoya que el ratio es el argumento que, si yo lo suprimo, se queda sin sustento esa sentencia. El obiter es de algún modo un argumento que sobreabunda, que se mantendría la validez de esa sentencia a pesar de suprimir ese obiter. En fin, yo he encontrado dificultades para mantener esta distinción y me parece que es más útil directamente hablar de precedente explícito e implícito, inequívoco, polémico o algo parecido. Pero bueno, esto es opinable y al mismo tiempo tiene este margen de convencionalidad por parte de quien lo esgrima. Y ahora me voy a detener quizás en la parte central de esta exposición, que son los argumentos a favor de por qué deberíamos seguir con una teoría firme y clara del precedente, que es en definitiva, repito, lo que posibilita la seguridad jurídica en el common law. Porque en el common law sigue vigente aquella enseñanza que viene de Roma: judge made law. El juez hace el derecho. Ahora, claro, si el juez hace el derecho, pensemos esto sin la restricción del precedente. Sería imposible la seguridad jurídica. Sería imposible la seguridad jurídica. Pero claro, el tribunal, al decir el derecho, obviamente lo está obligando a los jueces inferiores. Ya vamos a contemplar la posibilidad de eludirlo. Pero bueno, los argumentos a favor. Yo consigné acá 10 argumentos a favor del precedente. 10 argumentos. El primer argumento es un argumento de tipo moral, de justicia formal. ¿Qué dice este argumento? Obviamente, tratar igual a lo igual. Tratar igual a lo igual. Esto parece ser bastante obvio, a punto tal de que en el razonamiento más allá del derecho estamos acostumbrados a apelar a este tratamiento igual, que en última instancia tiene hasta un fundamento hasta lógico. Entonces, ese es el primer argumento. Lo igual merece igual tratamiento jurídico, en particular por parte de la autoridad a la hora de definir derechos y deberes, definir estatus jurídico. En segundo lugar, el segundo argumento es el argumento de la seguridad jurídica. Por supuesto que frente a la norma general, la jurisprudencia concreta determina esa norma general, me define qué es un homicidio con alevosía, qué es un acto impulsorio en un proceso, o qué actos realizados en el proceso no le vamos a reconocer carácter impulsorio, qué es una convivencia intolerable, etc. De esa manera, o que es el interés superior del mismo. Entonces, precisamente, el precedente potencia la previsibilidad que pretende el derecho. Pretende brindar al ciudadano. El ciudadano quiere saber si eso que está haciendo o omitiendo tendrá ciertas consecuencias jurídicas. La norma, que por su naturaleza tiene una formulación general, indudablemente brinda menor posibilidad de previsibilidad que una sentencia. Es interesante
cuando uno compara, por ejemplo, en ejercicios en clase, y uno le dice a los alumnos, a ver, supongamos que la autoridad está preocupada porque está quemando símbolos patrios. Y probablemente la respuesta que damos de nuestra cultura continental europea es pensar en una norma que contemple el supuesto fáctico y la respectiva consecuencia. Bien, sin embargo, esto, y quizás una vez que tenemos la norma redactada, creemos que está todo resuelto. Sin embargo, aparecen los casos concretos. ¿Qué hago yo con esa camiseta que he dejado de usar porque está ya impresentable, que tiene un símbolo patrio, ¿no? Tiene el escudo nacional? Lo mando al museo, lo puedo eliminar, etc. Entonces, aparece un sinnúmero de interrogantes que justamente yo lo contrasto a esa solución que me están dando por vía de una norma, todas las preguntas que vienen después, y lo contrasto, cómo lo trata el problema de la quema de la bandera en Estados Unidos, leyendo la sentencia Texas versus Johnson. Y si yo leo prolijamente esa sentencia, me queda muchísimo más claro muchas de las cuestiones que aparecen si yo tendría que acudir a ver qué puedo hacer y no hacer eliminando símbolos patrios si me quedo solo con la norma. La jurisprudencia va potenciando la previsibilidad que reclama el ciudadano. Tercero, por supuesto, un tercer argumento es economía procesal. La jurisprudencia fortalece la posibilidad de clausurar audacias procesales. Audacias procesales precisamente porque explicita, determina mucho más que la norma general. En cuarto lugar, el precedente potencia estabilidad y eficacia. Se va arraigando esa conducta que sabemos con más claridad que está prohibida o permitida o exigida por el derecho. En quinto, el precedente restringe la discrecionalidad, es obvio. Frente a distintas alternativas que contemplaba aquel derecho vigente y válido, la jurisprudencia escogió una y hoy hay que respetar ese precedente o apartarse del modo que vamos a aludir después. Sexto, el precedente presume corrección racional. Aquello que viene hasta de Aristóteles. 4 ojos ven más que 2. Es decir, una jurisprudencia reiterada supone menor riesgo de error, dado que, como decíamos, son varios los que estuvieron viendo lo mismo y en consecuencia uno puede suponer que hay menos riesgo de error. Séptimo, contribuye a la legitimidad judicial, el respeto al precedente, vía la mayor seguridad jurídica. Sin duda, como sabemos, la ciudadanía confía y de algún modo apuesta a la legitimidad de aquellos jueces que favorecen la seguridad jurídica que pretende el ciudadano. Octavo, facilita el trabajo judicial. ¿Por qué? Porque simplifica las justificaciones. En lugar de volcar yo todo el razonamiento, invoco aquel precedente luego de aclarar que se tratan de casos suficientemente iguales que merecen igual tratamiento jurídico. Noveno, ahí tenemos la experiencia del common law, que de algún modo me parece que alienta seguir el precedente. Pensemos que si fuera cierto que la seguridad jurídica es fruto de la ley,
uno tendría que concluir que los británicos, que ni escrita tienen la Constitución, porque la consideran de la Constitución en la de 1215, la Carta Magna, seguramente envidian, estoy hablando irónicamente, la seguridad jurídica que tenemos los argentinos, los mexicanos, que tenemos escrita la Constitución, un boletín oficial, periódico oficial de la Federación, escribimos largos artículos en nuestra Constitución o en nuestras normas, etc. Como la seguridad jurídica la provee el precedente, entre otros factores. Pero bueno, y décimo, finalmente, asume, el precedente supone completar la mirada del jurista, una cierta dosis de mayor realismo. Es que el homicidio como tal no existe en la realidad. Existe siempre alguien que mata a otro, pero con todas esas circunstancias atenuantes, agravantes, eximentes de responsabilidad penal. Cuando uno tiene un caso, hablo con juez, a uno no le toca el homicidio el homicidio, no sé, de la suegra. A uno le toca un homicidio de la suegra y no un homicidio a secas, sino el homicidio de la suegra que obviamente ejecutó el yerno, ¿no? Entonces, uno va en las voces de los repertorios jurisprudenciales, va de algún modo especificando hasta llegar al caso, si descubre un caso suficientemente parecido. Y tiene un yerno que en realidad estaba agotado porque le hacía la vida imposible su suegra y se había confabulado con un cuñado, en fin, los detalles. Y por ende, de algún modo el precedente completa. Una cosa es estudiar una norma en el aire, cómo está regulado la prevención de instancia, la caducidad de instancia, y otra cosa es leer sentencia sobre caducidad de instancia. Bueno, sigo con otro tema. ¿Cuándo se puede cambiar un precedente? Bien, en la doctrina anglosajona, que sin duda es en ese sentido un recurso forzoso para quien es un recurso forzoso para quien se interesa por el precedente, existe la teoría del overruling por dos vías, overruling o distinguishing. El overruling supone dejar de lado la regla, dejar de lado la regla. Ahora, ¿qué hay que ver para poder dejar de lado la regla? Bueno, hay toda una serie de requisitos elaborados jurisprudencial y doctrinalmente que el juez que se va a apartar del precedente tiene que computar. Por ejemplo, por supuesto, tiene que verificar la antigüedad de ese precedente. A mayor antigüedad, menos libertad para cambiarlo. En segundo lugar, los avales doctrinarios que ha generado ese precedente. En tercer lugar, las consecuencias de distinta índole que pudo haber generado esa jurisprudencia. Por otro lado, de algún modo, ¿qué se detecta como obstáculo para mantenerlo y qué se detecta como beneficio? En una palabra, es un juicio y sobre todo lo que quiero destacar, que no puede ser un factor justificatorio del cambio del precedente, el cambio de integración. Porque si uno acogería que una vía para cambiar el precedente suficientemente justificado para cambiarlo, el cambio de integración, las posibilidades de lograr seguridad jurídica serían nulas. Es que en el common law existe la conciencia que cuando habló aquel tribunal por medio de ese precedente, no hablaron las convicciones de ese juez, habló el derecho
Por eso la Corte Suprema de Estados Unidos, en algún momento dado, con la posibilidad de cambiarlo por la mayoría católica, no lo cambió, no porque estuvieran a favor del aborto, porque no se daban las características que exigía la teoría de lo overruling. Y la vía para cambiarlo del distinguishing es cuando uno se detiene en el caso y hace un esfuerzo por distinguir el caso que va a resolver justamente del caso que está previsto en el precedente. Insisto, me pareció que no insistí lo suficiente de rechazar la posibilidad del cambio por el cambio de integración. Esto es muy negativo y esto es un poco lo que de algún modo hagamos todas las excepciones que queramos en el continente, pero de algún modo hablo ya como experiencia después constitucional, 19 años, y más bien un poco yo mismo en aquel entonces me pareció que no tenía conciencia del precedente y de algún modo uno se nutría de la cultura judicial y consideraba que estaba habilitado para ignorar los precedentes del tribunal que uno pasó a integrar, porque en definitiva justamente estaba habilitado para dejar de lado todo y en consecuencia habilitado para, a partir de la propia integración a ese tribunal, que en definitiva el derecho coincidiera con lo que me gusta a mí. Digo, esto es, como digo, nefasto. ¿Cómo se cambia el precedente? Básicamente, hay tres grandes posiciones al respecto. Se cambia de una manera abrupta. Hemos venido diciendo que esto es un celular. Bueno, y de golpe a la comunidad jurídica la sorprendemos. Muchos abogados que han comprado para la fiesta se encuentran que el tribunal decide abruptamente que esto no es un celular. Ese es un mecanismo que hay argumentos a favor, pero también argumentos en contra. La segunda variante para cambiar un precedente es precisamente respetando cierta retroactividad. En una palabra, la Corte define, perdón, el tribunal define que ha decidido cambiar el precedente, pero todas las causas iniciadas hasta ese momento se van a resolver conforme al precedente que se va a dejar de lado en las causas siguientes, con lo cual se preserva una cierta seguridad jurídica. Y finalmente, la tercera variante para cambiar un precedente es un proceso paulatino, anunciando dudas, generando debates en la comunidad jurídica, etc. Soy consciente que he agotado mi tiempo, pero me gustaría al menos señalar como penúltimo tema el tema siguiente, que para que funcione un sistema de precedente hay ciertos requisitos. Mencionaré algunos de ellos. El primero, una cierta ética del juez. Trabajar de buena fe. Porque, por supuesto, los jueces, por ejemplo, es muy raro que digamos que vamos a violar la ley. Pero tenemos subterfugios, generalmente apelamos al espíritu del legislador para violar la ley, dejarla de lado. Esa ley es muy buena, sin embargo, en fin. Entonces, para el respeto del presente se requiere buena fe del juez. Jugar ciertamente limpio y de algún modo, más allá que le gusta o que no le guste el precedente, asumir que forma parte del derecho que él va a dejar de lado con todas las consecuencias que se dan. En segundo lugar, el precedente requiere muy buena publicidad y también muy buena formulación del precedente. Muy buena formulación del precedente.
Y aquí hay algunas técnicas lingüísticas, por supuesto, siempre auspiciando una definición en positivo y no en negativo, etcétera, etcétera. Bien, otra exigencia que requiere tomarnos en serio el precedente en la formación de los juristas. Yo lo digo sin vergüenza porque no fui culpable de ello, me recibí, lo he dicho 1000 veces, me recibí de abogado sin haber leído hasta ese momento nunca ninguna sentencia entera. ¿Se entendió? Y no era porque era un vago, sino que no me lo hicieron leer. Porque en definitiva, ¿cómo eran los exámenes? Repetir normas. Con la memoria de las normas uno cubría el requisito del examen. Entonces, realmente hay que cambiar un modo de estudiar el derecho y me parece apropiado incorporar precisamente el estudio de los precedentes. Y finalmente, en estos prerequisitos, pondría de relieve establecer algún mecanismo de responsabilidad frente a la ignorancia del precedente. Y cierro, para tranquilidad de los dos colegas que tengo que están, los veo medio nerviosos ya. Pero bueno, a ver, cierro con esto, con la pregunta que ¿quién cambia el precedente? Por supuesto, el precedente lo puede cambiar el mismo tribunal, un tribunal superior o el poder legislativo. Digo esto porque aquí habría varias discusiones para hacer, pero bueno, esta es mi presentación. Disculpas, una hora larga, pero bueno, en fin, espero la tolerancia de ustedes, colegas, queridos colegas que me están coordinando esta intervención. Muchas gracias, doctor Rodolfo Luis Vigo. Comentaba aquí con el doctor Sepúlveda, espléndida conferencia, y a más de uno nos pasó el mismo caso que comenta. Concluimos la carrera de Derecho sin haber leído nunca una sentencia completa, y qué importante es el involucrarnos más con la decisión judicial, con los precedentes judiciales. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Sí? Doctor, si nos permite, nos hicieron llegar una pregunta. Adelante. Arturo Ramos Subarzo nos formula al doctor: ¿cómo conciliar la seguridad jurídica del precedente con la necesidad de cambio a determinadas circunstancias? Bueno, creo, por ahí a lo mejor lo mencioné, que por supuesto el precedente requiere una teoría que habilite su cambio a tenor precisamente de cambio de circunstancias, de las peculiaridades del caso. Me gustaría poner el ejemplo que tantas veces he puesto de Aristóteles. Si le preguntamos a Aristóteles, ¿qué tengo yo depositario? ¿Qué tengo que hacer con el depositante? La pregunta que le formulo bueno, perdón. Es una tos no paraguaya, sino de la semana pasada de Colombia. Bien. Le pregunto a Aristóteles qué tengo que hacer con el depósito, porque me comprometí a devolverle el depósito al depositante cuando venga y me lo pida. Aristóteles dirá, bueno, sí, hay una norma que regula el depósito. Corresponde que lo devuelvas.
Y ahora les planteo la dificultad del caso. Es que el problema que enfrento yo como depositario, que lo que me dejó en depósito el depositante es un arma, y me la está pidiendo con la advertencia que me quiere matar con esa arma. Bueno, ¿qué quiero poner de relieve? A la norma ahora le hacemos una excepción. No es que la ignoramos, la norma se mantiene. Y ahora sabemos algo más de la norma, una excepción, que puede darse el caso, y cómo lo justificaba Aristóteles. En la racionalidad del legislador. Se supone que el legislador, que es racional, de haber tomado conocimiento anticipado de este caso, le hubiese hecho la excepción. Entonces, por supuesto, las particularidades del caso, aquí invocaría a la autoridad de Tarufo todo lo que ha dicho sobre el caso, pero bueno, sí, por supuesto, el caso puede tener tal particularidad que en definitiva justifique dejar de lado para ese caso el precedente. Gracias, doctor. Bueno, pues con ello concluimos esta participación. Le agradecemos, doctor Rodolfo Luis Vigo, esta espléndida conferencia. Adelante, tenemos. Adelante, muchísimas gracias. Brindemos un fuerte aplauso para el doctor Rodolfo Luis Vigo por su conferencia sumamente interesante, una introducción a la teoría del precedente judicial. Pedimos en este momento al magistrado Juan Manuel Telles Martínez se sirva a hacer entrega. De hecho, se corrige, se muestra en este momento el documento, el reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México por esta brillante disertación. En este momento se le muestra al doctor Vigo, se le hará llegar, al igual que el presente, que consiste, como ustedes ya conocieron, la moneda acuñada por la Casa de Moneda de México, como reconocimiento y agradecimiento por su participación en este extraordinario Congreso Internacional. Un fuerte aplauso. De igual manera pedimos al doctor Sepúlveda se sirva a hacer entrega del agradecimiento que de igual manera realiza el Poder Judicial del Estado de México al magistrado Juan Manuel Telles Martínez por su participación en esta conferencia como moderador. Y brindamos un fuerte aplauso también, desde luego, al doctor Ricardo Sepúlveda Higuines, quien organiza, coordina y además excelente anfitrión de este Congreso Internacional. Así es como concluimos esta primera actividad en este día. Muchísimas gracias, un saludo y el agradecimiento por su participación en esta conferencia. Claro que sí, y vamos a decretar un breve receso de 10 minutos. Enseguida estaremos de vuelta para continuar con las actividades y los trabajos de este Congreso Internacional de Jurisprudencia. Recording stopped.